Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a comentar la actualización, entre comillas, que pusieron en esta madrugada, ¿no? En esta madrugada de miércoles. Para empezar, era totalmente innecesario que nos dieran unas notas de actualización cuando ya esto estaba implementado en el juego. Esto debió llegar en la actualización anterior, pero digamos que parece que no tenían contenido y querían alargarlo, ¿no? Y crearnos esta falsa sensación de que cada 15 días se mantiene el contenido en el juego. Esto se contradice un poco con lo que yo les comentaba en un directo con respecto a la seguridad que nos brinda Diablo Immortal para lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Que cada 15 días nos den contenido es una seguridad de que el juego está en muy buen estado de salud. Y esto se contradice un poco, pero se los perdono porque dentro de otros 15 días va a llegar el Averno 3, que debe llegar con algunos cambios necesarios en el juego, como más niveles en Paragón, ¿no? Cositas nuevas y sobre todo esencias nuevas para las clases. Entonces, entre estas y otras cosas, pues nada, les perdono que en esta vez no haya nada espectacular que ponga, pero bueno, la estética de acá del patio del palacio ha cambiado, tiene muchas calabazas, se ve muy bien todo esto. Y vamos a comentar los eventos que nos han traído, qué podemos obtener de ellos. Bueno, a ver, lo primero, y voy a empezar por lo peor, es el flagelo de sobreviviente, que es un evento, en mi opinión, que no ofrece nada a jugadores veteranos. Los jugadores que ya tenemos todas las piezas de armadura en nivel 30, no podemos aprovechar demasiado estos eventos porque el fuerte de estas recompensas es la chatarra y el polvo, ¿no? Chatarra, oro, esas cosas, ¿no? Y tal vez avanzar un poquito más en el pase. Algunas armaduras legendarias, por acá estaba, ¿no? Por acá una pieza de set verde, pero no son recompensas que se queden con nosotros para siempre. Entonces, para los jugadores más veteranos que lo que necesitamos es mejorar nuestra gema legendaria, este evento es pésimo. Pero si eres un jugador nuevo, oye, los eventos son de la mejor manera que tienes para obtener recursos y este evento tiene bastantes recursos porque además también vas a mejorar el centro de eventos, ¿no? Que te va a dar recompensas. Estas sí son un poquito más relevantes. Pero por lo demás, este evento es bastante malo. Por acá tenemos el mercado fantasma, que lo vamos a dejar para el final. Y tenemos también el despertar de los santificados, que diariamente podemos visitar a la bruja y la bruja nos va, es como una especie de truco trato, que eso realmente era más o menos la temática anterior en los otros Halloween, ¿no? Bueno, acá tenemos esta mecánica de regalos de la bruja en vez de truco trato, ¿no? Y entonces diariamente podemos seleccionar acá, que está opaco porque ya lo seleccioné, y nos da a escoger entre tres recompensas. Todas las opciones nos van a dar el objeto principal del evento, que es una piedra santificada, y con estas piedras podemos, cuando reunamos una cantidad específica, comprarles o cambiarle a la bruja esas piedras por alguno de estos objetos que están acá, que son limitados. A ver, en mi opinión, no hay necesidad de que en cada evento de este tipo, que tienes un límite de piedras a obtener, por ejemplo, semanalmente creo que son 4.800, no lo dice por acá, pero lo dice por acá lo dice, 100 de 4.800, o sea, no hay necesidad de hacer un cap de la cantidad de cimeras legendarias que puedes obtener, porque son dos. O sea, no es gran cosa. Pero bueno, está limitado, como siempre. Podemos comprar una, que es lo que recomiendo. Compremos primero esta de acá y luego comprar dos perlas telúricas cuando reunamos los 4.800 de la semana. En la siguiente semana vamos a poder volver a acumular 4.800 piedras santificadas. Lo que no me queda claro es qué día es que se reinicia la semana. Recuerden que a veces se reinicia los miércoles, los jueves, los lunes. Este juego tiene sus mecánicas que un poco que explotan, o sea, te juegan con la psicología para que pienses que no te va a dar tiempo a hacer ciertas cosas, pero bueno, lo recomendable es tratar de hacer todas estas actividades que te dan acá, además de reclamarle todos los días a la bruja el regalo y hacer, bueno, nada, todo esto que está acá, porque todas estas actividades que te ponen por acá te van a dar esas piedras para llegar al máximo y poder comprarle los objetos. Algo curioso es que con este evento también vienen unas compras especiales por orbes. Solo agregaron estas dos compras, si mal no recuerdo. No me he fijado lo suficiente quizás. Pero bueno, en estas dos compras, con Orbes, puedes obtener esto, que es una bonificación de piedra certificada de un 50%, aumentado, ¿no? Un 50% para que obtengas más por las actividades que haces y te dan otras recompensas. Ahora,
La primera oferta de 160 orbes me parece pésima. No os recomiendo que la compres porque haciendo las actividades completamente gratuitas, tú puedes obtener estas piedras para comprarle las recompensas a la bruja. No necesitas apurarte porque una vez que le compres la cimera legendaria y le compres, por ejemplo, en la primera semana las dos perlas telúricas, te va a quedar solo pendiente una perla telúrica y otra cimera que en la siguiente semana lo vas a poder comprar. Porque todo lo demás es, sin contar los cosméticos, basura. O sea, es bastante poca cosa. Quizás las plantas estas de acá sea mejor. Y bueno, si eres un jugador nuevo, pues los recursos, pero realmente no. Realmente aquí lo que tienes que hacer es enfocarte en las cimeras, en las perlas. Quizás las cimeras raras, quizás las plantas muy atrás y los cosméticos que vas a tener disponibles temporalmente durante todo lo que tiene que ver con Halloween hasta el 6 de noviembre, si mal no recuerdo, desde ahora hasta el 6 de noviembre, que ya, o sea, después que se vaya Halloween ya no las vas a poder usar. Eso es el segundo paquete que es muy parecido. A ver, el primero no lo recomiendo porque una cimera legendaria eterna cuesta 160 orbes. Y estarías comprando básicamente lo mismo. Vamos a decir que una cimera legendaria la vamos a equiparar a una eterna. Al final lo quieres para ti, ¿ok? Y esto, o sea, es muy poca cosa, muy poco el extra, porque además esto no es una cimera legendaria eterna. Debería ser una cimera legendaria eterna y yo te diría, bueno, te dan más piedritas, está bien, dale. Y no es para tanto. Pero en el caso de este de acá, de 820, ya es un poquito mejor, porque 5 cimeras legendarias eternas son 800 orbes, si la matemática no me da mal. Y solo pones 20 más, ¿no? Vamos a decir que estos son eternas. 20 más, te van a dar esto de regalo, ok. Y te van a dar 5 perlas, 2 fragmentos de gemas vinculadas, 12 gemas normales y 6 cimeras raras. Entonces está bastante mejor. Pero así todo, yo no te recomiendo que lo compres. No te recomiendo que lo compres a menos que te sobren los sobres, no tengas nada que hacer, oye, bueno, te lo compras. Porque lo que recomiendo, que eso se los dije en una pestaña de comunidad donde les mostré el cosmético que a mí me hubiera gustado que pusieran en el mercado fantasmal, que ahora vamos para ahí, que es este que está acá. Se los quiero mostrar acá porque definitivamente es un cosmético que vale la pena, ¿no? Porque es que es muy bonito y es limitado, ¿no? Es este cosmético que está acá, que era el que yo esperaba, ¿no? Y la verdad es que en este mercado fantasmal lo que nos toca son esos, vamos a llamarle jinetes sin cabeza, esas skins sin cabeza, que son totalmente temporales y no nos dan nada. Es verdad que esto no fue gratuito, esto fue de pago, 1000 orbes. Pero si te vas a gastar los orbes en ese evento de la bruja, oye, mejor cómprate la skin del logo. Si te quieres llevar algo exclusivo, ¿por qué? Porque este decorativo es temporal. Es un cosmético temporal que se va a ir también con el evento de Halloween, lo dijeron. Y si quieres llevarte algo muy exclusivo, yo me lo estoy pensando, no lo he definido, pero lo estoy pensando, te recomiendo que te compres este skin. Y así te llevas algo de Halloween que sabes que probablemente no regrese, como me pasa a mí con el otro cosmético. Y por lo menos para mi clase no está mal. Si eres monje, monje no. Tempestario es un perro sarnoso, pero hay otros que sí se ven bastante bien. A mí me gusta, por ejemplo, el del cruzado, que prefiero que te reúnas un poquito más de orbes y te compres con 1000 este cosmético que te gastes 820 en lo que sea que la bruja esta te va a dar, que es un estafador. Fuera de esto, tenemos el mercado fantasmal, que ya les dije que estoy decepcionado porque lo que nos ofrece el mercado, que aquí está el cinema este con las flores y demás, no me parece demasiado bien el cosmético de antemano, el principal, pero lo peor que tiene es que aquí estaba pasando trabajo en cacao porque no tengo puesto todos los recursos de la máquina. Miren el cruzado como se ve, o sea, parece chino, parece china el cosmético. Vamos a decir que un poco mexicano en la cara, un poco. En fin, para no enredarme, voy a hacer mi tirada gratuita. Voy a hacer mi tirada gratuita porque es gratuita. Pero lo que nos van a ofrecer es lo que les enseñé por acá, que esto no yo lo tengo, es de un pase. Y esta de acá, que es un ninja, que también es de un pase. Está en negro, la original, y yo la tengo. Y en esta ocasión no voy a apuntar al portal. Ni siquiera sé cómo se ve el portal. Ni siquiera sé, ni lo quiero saber. Probablemente me toque el sticker, porque así soy yo, así es mi suerte. Ojalá no me toque nada de esto, sinceramente. Ojalá no me toque nada. Prefiero el sticker, la verdad. Voy a hacer mi tirada, deseenme suerte, no voy a hacer las tiradas extra. Vamos allá. Un arma.
Un arma que me da igual, que nunca me la voy a equipar, fue esta de acá. Ya les digo, la tengo en... Está pasando trabajo para cargar. La tengo, no puede estar en el escudo, pero el escudo de este cosmético es lo mejorcito. Es bastante grande, ¿no? Ya. Fuera de esto, señores, no hay más nada en el evento. Las recompensas de la bruja son prácticamente dos eventos en uno por el tipo de recompensas que te dan. Dos cimeras legendarias, que los eventos importantes generalmente te dan una cimera, dos cimeras y tres perlas telúricas. Básicamente es como si tuvieran dos eventos en uno. Nos hacen creer que esto de acá es especial. Para mí no lo es. Que sea temporal es de lo peor que se les puede ocurrir. Y yo, si quieres, ni lo compre. Pero bueno, sé que ustedes lo van a comprar una vez que ya obtengan esto. Y no, tampoco está mal, tampoco está mal. La verdad es que poco más que añadir. Antes de irme, quiero mostrarles el cosmético del Halloween anterior, que es este bichito chiquitico, y que les había dicho que, bueno, nada, se puede volver a usar. Y lo que va a pasar con su armadura sin cabeza es que en el próximo Halloween van a poder usarlo. Por ejemplo, yo tengo al bichito este que está lo más simpático, pero no puedo atacar con él, porque fíjense que en el momento que ataco se anula el disfraz. Nada, acumularían esos cosméticos. Si les gustan, bueno, nada. Yo sé cómo son las cosas de coleccionismo y demás. Y si eres un juego free to play, puede que sí te interese. Lo dicho, poco más que añadir. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscríbete al canal, déjame un comentario. Dime qué crees de esto que han puesto. El evento de la bruja no está tan mal, pero todo lo demás me parece bastante mediocre. Te voy a dejar este video por acá. Una tier list de los 9 familiares que existen hasta ahora en Diablo Immortal. Bastante detallada en mi opinión. Tengo en cuenta bastantes aspectos que normalmente pues quizás se pasan por alto, como son los rasgos, ¿no? Si son buenos como ordinarios. Te los enfoco mucho en Salvador. Tengo que decir que es una tier list enfocada a jugadores normales que intentan sobrevivir, no jugadores que están tirando familiares para conseguir mejores habilidades legendarias ni para ballenas, ¿no? Son para jugadores más comunes como nosotros.